A ver si se está grabando. No, todavía no, me pareció. Sí, profe. Me sale a mí que todavía no se está grabando. A Ahora. mí ya me aparece con el puntito. Perfecto, vamos a ver el décimo par craneal, neumogástrico o vago. Como su nombre lo indica, este par craneal es el número 10 que vamos a tener, el décimo que aparece. El neumogástrico es una forma de decirle también este par craneal, porque neumo viene de todo lo que es la parte respiratoria y gástrico de todo lo que es la parte del aparato digestivo. Entonces, acá podemos ver que ya el nombre nos dice que este nervio tiene un gran recorrido, porque es un par craneal, pero llega hasta la parte gástrica, hasta nuestro abdomen. Dado estas circunstancias y porque en un principio los anatomistas entendían que el nervio vago tenía múltiples relaciones y múltiples ramas, le decíamos que vagaba por el cuerpo. Entonces, no quiere decir que no hace el nervio, sino que es perezoso, sino más bien que el nervio lo que hace es vagar, porque tiene muchas ramas, da muchas ramas a lo largo de todo el cuerpo. En general vamos a ver en esta diapositiva, en esta clase, que es un nervio mixto con sus 4 ramas, con sus 4 tipos de información que va a llevar: sensitiva general, sensorial, motora y parasimpática. Vamos a describir su origen real con los núcleos, su origen aparente, la salida del cráneo, perdón, la salida del tronco encefálico, el recorrido, que ahí sí tenemos la salida del cráneo, el agujero que atraviesa, y cómo se va a distribuir, observémoslo acá, cómo se va a distribuir en todo lo que es la parte respiratoria, digestiva, cardíaca, pulmonar y lo que es la parte visceral del abdomen. Las relaciones y sus ramas van a ser también parte, vamos a tenerla al final de las diapositivas. Generalidades. Primero que nada, decir cuáles son las fibras que lleva. Lo mismo que su función. Aferentes viscerales especiales, porque le da el gusto a la raíz de la lengua. Aferentes somáticas generales y viscerales, le va a dar inervación sensitiva a la faringe, la laringe y las vísceras abdominales. Cuando tenemos dolor de panza, por ejemplo, esa distensión del estómago, de las paredes del estómago, las capta el nervio vago. Luego tenemos fibras que tienen que ver con eferencias o motoras, eferentes viscerales especiales para los músculos de la laringe y la faringe, y eferentes viscerales generales para la inervación parasimpática del abdomen. Este nervio es el principal nervio parasimpático craneal. Una cosa importante, aquí puedo ver que si yo dibujara el nervio, el sistema nervioso autónomo, disculpen la letra, vamos a tener que tenemos, por un lado, el simpático, le vamos a hacer una carita simpática, y el parasimpático, le vamos a decir. Este simpático y parasimpático, lo principal que van a tener va a ser información. En el caso del simpático, esta información va a venir de la columna toracolumbar, principalmente de la cadena laterovertebral. Y el parasimpático va a tener 2 porciones, una porción craneal y una porción sacra. El principal actor, imaginémonos que esto es como una película, el principal actor del craneal, de esta parte craneal, es el décimo. ¿Quiere decir que los otros no participan? Sí, participan, pero el principal actor es el décimo. Cada vez que vimos en el noveno, en el séptimo, en el décimo, que tienen información parasimpática, es porque estamos hablando de que tienen información de esta parte, ¿no es cierto?, de la rama parasimpática. Sí, entonces acá lo podemos ver que da información parasimpática. Motora. ¿A quién inerva motrizmente el nervio? El vago inerva los músculos contractores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Cuáles son estos músculos? Los músculos del paladar blando, los vimos cuando vimos los peristafilinos, ¿se acuerdan los estafilinos? Bueno, esos están inervados por el décimo par craneal. La faringe, músculos contractores de la faringe, los intrínsecos de la laringe, músculos que vamos a ver cuando estudiemos laringe, y el palatogloso, músculo de la lengua. Los sensitivos. La parte sensitiva va a estar dada la faringe y la laringe por la información somática general, especial, ahí no dice especial, pero es especial para el gusto, va a tener información del gusto también, y la visceral para lo que es el abdomen y el tórax. Y la parte parasimpática, que ya lo vimos recién, va a dar
Miren todo lo que va a controlar. Va a controlar músculos del tórax y del abdomen, y músculos y órganos y vísceras. Información visceral de los músculos involuntarios de los bronquios, el corazón, el esófago, estómago. Acá podría ir hígado también, intestino delgado y los 2/3 proximales del intestino grueso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos información en nuestras vísceras que proviene de dos grandes ramas. Perdón. Voy a hacer otro pequeño gráfico, espero que les sirvan los gráficos que estoy haciendo. Vamos a ver, voy a hacerlo voy a describir que nuestro sistema nervioso autónomo le tiene que dar inervación a todo lo que no es nuestras vísceras. Nuestras vísceras tienen que estar controladas por este sistema autónomo, que es el que le da todo el control involuntario que nosotros tenemos de víscera. Por ejemplo, el latido cardíaco. Si nosotros vemos el latido cardíaco, voy a tener que la información que venga autónoma simpática va a venir por la parte torácica alta. Específicamente estamos hablando de las primeras vértebras torácicas. Y la parte parasimpática, o sea que el control parasimpático también es importante, porque es importante controlar el corazón desde todo el sistema nervioso autónomo, va a venir por el nervio vago. Y así voy haciendo cada víscera, el estómago, por ejemplo, lo mismo. El estómago lo mismo, va a tener información que viene del simpático e información que viene del parasimpático. Características que estamos viendo hoy es que el décimo inerva parasimpáticamente casi todas las vísceras del tórax y del abdomen. En este caso, ¿qué va a suceder? A nivel del intestino grueso, el intestino grueso, no sé si se acuerdan las generalidades del intestino grueso, no es tema de esta clase, así que no lo voy a repasar ahora, pero vamos a ver que el colon intestino grueso va a tener varias porciones. Entre todas las porciones que vamos a terminar describiendo, vamos a describir un colon ascendente, transverso y descendente. Bueno, para la información parasimpática, yo le dije sistema nervioso autónomo, la información parasimpática va a venir hasta los 2/3 proximales, o sea, los primeros 2/3 de este colon van a venir por el 10, y lo que queda del colon va a venir inervado por el parasimpático sacro, que yo les dije que la información del parasimpático venía de la parte craneal y de la parte sacra. Entonces acá podemos ver cómo el parasimpático sacro termina dándole información. Bien. Bueno, ahora vamos a terminar como conclusión la porción gustativa. ¿Por qué? Porque lo hemos visto varias veces. Entonces yo vi que distintos nervios le daban la información gustativa a lo que es la lengua. Vamos a ver que lo vamos a dividir en 2/3 anteriores y el tercio posterior y la raíz de la lengua. Este cuadro lo vamos a volver a repasar enseguida, pero quiero que vean cómo el nervio vago le da la información gustativa a la raíz de la lengua. Y este nervio vago, toda la información gustativa se va a trabajar en el núcleo del tracto solitario, a este núcleo que le gustaba estar solo, ¿se acuerdan? Se siente solo y le gusta, es un núcleo sensitivo, especial y maneja la sensación del gusto. Bien, entonces acá este cuadro lo vamos a repasar al final de la clase cuando hagamos nuestro repaso general, pero tenemos que saber que por eso es la tercera vez que escucho el núcleo del tracto solitario, porque lo vi con el nervio lingual, lo vi con el nervio cuerda del tímpano o séptimo bis, lo vi cuando estudiamos glosofaringeo y ahora lo vuelvo a ver cuando estudio el nervio vago, porque toda la información del gusto se procesa en este núcleo. Entonces un núcleo le da ramas a estos tres nervios craneales. El origen real. Vamos a ver que el décimo par craneal tiene tres núcleos principales. El núcleo motor principal o núcleo ambiguo, este núcleo lo tengo aquí, lo puse aquí con amarillo marcado. El núcleo ambiguo es el núcleo que podemos ver aquí como naranja clarito. Luego tenemos el parasimpático o núcleo dorsal del vago, es el que está justo al lado. Este le da información autónoma al nervio vago y recibe fibras de otros nervios, en este caso del nervio noveno par craneal y además del hipotálamo. Esto es lo mismo que dijimos antes. Estos núcleos reciben información de otras partes del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque si yo quiero controlar, por ejemplo, glándulas, por ejemplo, en este caso, voy a controlar glándulas que tienen que ver con secreciones,
y necesito información que viene de otro lado, ahora lo vamos a ver en más detalle, necesito que el sistema límbico, por ejemplo, esté involucrado. O, por ejemplo, cuando el gusto se relaciona con algo que he comido, ahí tiene que haber una conexión con otro sistema, ¿sí? Entonces, estos núcleos son estos centros de procesamiento de información que me van a mezclar información que venga del sistema límbico, del tálamo, de la corteza. Bien. Entonces, acá podemos ver núcleo ambiguo como principal núcleo motor del vago, el núcleo dorsal del vago, que es el núcleo parasimpático que este tiene, y el núcleo del tracto solitario, otra vez lo vuelvo a repetir porque es el que le da el gusto, el núcleo sensitivo especial. Y además, como vimos en el par craneal 7, estos tienen conexiones con el núcleo espinal del tálamo. Entonces también le da sensibilidades. Acá lo tenemos al núcleo espinal del trigémino. Miren la longitud que tiene este núcleo y de acuerdo a dónde está, es como se llama. Este núcleo se llama espinal porque está cerca de la médula espinal, pero luego acá tenemos el núcleo mesencefálico del trigémino, es el mismo núcleo gigante y este mismo núcleo está en el mesencéfalo, pues se llama mesencefálico. De acuerdo a cómo se llame, es el nombre que adquiere. La misma imagen, acá podemos ver, este es el núcleo del tracto solitario, lo repito, en el caso de las fibras motoras, que dijimos que era el núcleo ambiguo, lo podemos ver acá con el 18, si no me equivoco, efectivamente, el 18 son las fibras branquiomotoras. ¿Por qué se llaman branquiomotoras? Porque los músculos que inervan provienen de los arcos branquiales, por eso decíamos que eran especiales, le decimos especiales a estas fibras eferentes, porque provienen de los músculos de la faringe y la laringe en este caso. Ahí están las fibras que salen como varios ramilletes, acá podemos ver varios ramilletes, que tienen que ver con las fibras del núcleo ambiguo. Y me faltó, como por último, el núcleo dorsal del vago, que tiene que ser sensitivo. El núcleo dorsal del vago, que lo tengo acá, información parasimpática, está puesta en amarillo, no se ve muy bien en la imagen, pero es esta que está acá. 25, efectivamente, núcleo dorsal del vago, está justo al lado. Bien. El origen aparente. El nervio vago sale del surco retroolivar. Tenemos preolivar a lo que era el 12º par craneal y retroolivar, o sea, por detrás de las olivas van a salir el 9, el 10 y el 11. El 11 va a tener sus ramas, ya lo vamos a ver enseguida más abajo, pero ustedes lo pueden ver saliendo en orden, 9, 10 y 11. En el surco retroolivar salen las ramas del 9 y del 10 a través de estos filetes nerviosos. En el libro lo van a ver descrito así, como filetes nerviosos que se unen para formar el nervio vago. Surco retroolivar como origen aparente. Y acá vamos a ver el recorrido. Vamos a ver que en general el nervio vago sale con del agujero rasgado posterior o el agujero yugular junto con la vena yugular interna, con el 9º y el 11º par craneal, da dos ganglios, uno yugular, ¿por qué? Porque se encuentra a nivel del agujero yugular y otro más inferior que se llama plexiforme, porque va a tener relación con el plexo cervical. Va a descender por la cara lateral del cuello en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, acompaña al esófago y el diafragma junto con él, o sea que se va para abajo, se mete en lo que es el tórax, en lo que es el mediastino, y va para abajo, atraviesa el diafragma hasta el abdomen, porque sus ramas terminales están en el abdomen. Miren el recorrido, lo que es, por eso esta imagen la vamos a ver después, pero vamos a ver generalidades. Vuelvo a repetir, sale del bulbo, en la cara lateral del bulbo retroolivarmente. Atraviesa este agujero con todos estos pares craneales, el 9, el 10 y el 11, todos juntos. El que tengo marcado, este es el 10, el que tengo marcado con las rayitas, ¿sí? Acuérdense que lo celeste, lo sensitivo, con puntitos el parasimpático y los rojos el motor. Entonces sale el 9, el 10 y el 11. Salen y dan dos ganglios. Acá, si ustedes lo pueden ver, esos engrosamientos son los ganglios del nervio vago. El ganglio superior va a dar parte de la inervación sensitiva otra vez a la oreja, sensitiva general. Y el ganglio inferior a lo que es la parte visceral. Bien, sigo. Recorre la cara lateral del cuello y acá cuando se recorre la cara lateral del cuello tiene conexión con los grandes vasos del cuello, en este caso la arteria carótida primitiva, carótida interna y vena yugular. Luego sigo. Si sigo van a ver que tiene relación con la faringe, tiene un plexo acá faringeo,
laringe y el paladar, y los músculos del velo del paladar, ahí lo tienen inervándolo a los músculos del velo del paladar, y luego sigue hacia abajo, va a tener relación con lo que es los grandes vasos del corazón, atraviesa el diafragma y termina dando todas sus ramas a nivel del abdomen. Ingresa al abdomen y da hasta el ángulo inferior del colon. No lo podemos ver acá, así que no lo voy a detallar. Ahora voy a ver algunas relaciones específicas. Bien. Relaciones en el cuello. Relaciones en el cuello. Cuando yo veo la cara lateral del cuello, veo un gran músculo. Váyanme tratando de seguir esta imagen. Este gran músculo que veo acá es el esternocleidomastoideo. Yo lo voy a retirar y cuando lo retire voy a dejar a la luz el paquete vasculonervioso del cuello. Este paquete vasculonervioso lo tengo acá dibujado. Tengo la vena yugular interna y la carótida. Esta carótida es la carótida primitiva. Justo después se va a bifurcar en interna y externa. Interna y externa. Entonces, carótida primitiva, vena yugular. Acá, justo por detrás, es por donde viaja el nervio vago, por eso está en relación. Pero tengo que haber descubierto el esternocleidomastoideo, que si ustedes lo ven acá en la imagen, es este que está recortado. Me voy a una ampliación de esta misma imagen. Acá tengo, saliendo del agujero rasgado posterior, la vena yugular interna y el vago. ¿Por qué? Porque salen del mismo agujero, del agujero yugular o rasgado posterior. Salen y el nervio vago va a dar su ganglio inferior y va a tener relaciones con todo lo que es la parte vascular de la carótida interna. Acuérdense que esta que no tiene rama es la carótida interna y esta la externa es la que tiene todas las ramitas. Da todas sus ramas, los distintos nervios. Acá tienen al hipogloso, al glosofaringio y acá tenemos al vago. Sigue dando sus ramas y miren cómo el nervio vago se va a relacionar con la yugular, la vena yugular interna, la carótida y estas ramitas que están dibujadas en blanca, que son las ramas simpáticas. Volvemos a mencionar el simpático y el parasimpático. O sea que acaba la información viajando a la información simpática que viene de la columna torácica. Bien, entonces el vago está en relación con esto. Me voy a la otra imagen. Acá lo podemos ver en un corte transversal. Es como que me cortaron la cabeza. Y si me cortan la cabeza voy a tener hacia afuera el músculo esternocleidomastoideo, este mismo. Corto acá, corto y observo. Tengo el écon. Justo por detrás del écon tengo la vena yugular interna. Al lado de la vena yugular interna la carótida primitiva, en este caso en este corte la carótida interna, y justo por detrás tengo esto, en esta misma vaina envuelto a los tres, el nervio vago. Perfecto. Y acá atrás tenemos lo que es la parte simpática, son estos ganglios, cervical superior, cervical medio y cervical inferior. Y en el tórax, cuando voy al tórax, el nervio vago baja, el nervio vago izquierdo tiene una relación distinta al vago derecho, ya lo vamos a ver cuando estudiemos tórax. El nervio vago va a ir pegado a lo que es la arteria aorta, en este caso aorta torácica, y va a dar ramas al corazón, al esófago, va a formar el plexo periesofágico, y van a tener una relación interesante que es izquierda y derecha, o sea, el vago izquierdo va a ir por delante y el vago derecho por detrás. Yo siempre digo que como los zurdos vamos siempre por delante, pues soy zurda, entonces bueno, nada, por eso. Una mnemotecnia para acordarse es los zurdos siempre van por delante, o sea que delante va a ir el vago izquierdo y por detrás va a ir el vago derecho. Estas son las ramas. Acá yo lo que me importa que sepan es que tengo ramas de acuerdo a dónde va dando. Miren, ramas intracraneales porque inerva parte de lo que son las meninges con el nervio meningio posterior. Las ramas cervicales dan nervios faringios, nervios cardíacos cervicales, nervios laringio superior y laringio inferior. Luego tenemos las ramas torácicas que van a dar los nervios cardíacos, los plexos pulmonares y el plexo esofágico o periesofágico. Y por último, las ramas terminales, que son las abdominales, dando el nervio neumogástrico izquierdo, que vamos a ver que el izquierdo va a distribuirse por distintas partes del abdomen y el derecho por otras. Eso es todo del nervio vago. Ahora, en el repaso de la clase, vamos a ver un poquitito más. Muchas gracias, chicos. Cortamos la transmisión.